Buenos días, profesor. A nuestro grupo, conformado por Jeremy López, Dylan Rosales, Edison de la Rosa y quien le habla, Emily Solórzano, vamos a presentar y explicar nuestro proyecto que consiste en el modelado matemático de una galaxia espiral mediante aplicación del cálculo vectorial para el análisis de masa, volumen y representación gráfica de su centro de masa mediante Python. Nuestro objetivo general es modelar y analizar la estructura de la Vía Láctea mediante funciones multivariables e integrales triples, para de este modo determinar la posición de su centro de masa en un espacio tridimensional X, Y, Z y estudiar así su dinámica interna. Como objetivos específicos tenemos representar la geometría de la galaxia mediante superficies de revolución y funciones vectoriales, utilizar coordenadas cilíndricas y esféricas para simplificar los cálculos de integrales triples, calcular el centro de masa considerando una función de densidad variable, visualizar el modelo matemático con gráficas y herramientas digitales. Para esto hicimos uso de diferentes conceptos aprendidos dentro del curso de cálculo vectorial, como las superficies de revolución que se generan al girar una línea o una curva de 360 grados alrededor de un eje. Un ejemplo común de esto es la esfera, que se forma cuando todos los puntos están a la misma distancia del centro. Después están las superficies cuádricas, que provienen de ecuaciones de segundo grado en tres variables, como el elipsoide, y un caso particular de ella, la esfera. También aparecen las superficies cilíndricas que se construyen con rectas llamadas generatrices, apoyadas en una curva llamada directriz. El caso más conocido es el cilindro. En cuanto a los sistemas de coordenadas, además del cartesiano, se usarán las coordenadas cilíndricas, que son una extensión de las polares a 3 dimensiones, y las coordenadas esféricas, útiles para describir esferas con un radio y 2 ángulos. Como ya se mencionó, en nuestro proyecto decidimos idealizar nuestra galaxia y dividirla en sólidos bastante conocidos, para así facilitar los cálculos. Mi nombre es Dylan Rosales y les voy a explicar cómo calculamos el volumen del núcleo de nuestra galaxia y el volumen de los brazos galácticos. Para ello, el núcleo decidimos representarlo como una esfera y usar coordenadas esféricas, donde sabíamos que θ iba a ir de 0 a 2π, φ iba a ir de 0 a π y del radio no sabíamos nada. Entonces decidimos investigar un poco y vimos que el radio del núcleo de nuestra galaxia es de aproximadamente 2 kPa, que es una unidad astronómica que equivale a aproximadamente 3086 por 10 a la 11 kilómetros. Luego de, con esta información, plantear las integrales y resolverlas, vimos que el volumen es de aproximadamente 9.85 por 10 a la 50 kilómetros cúbicos, para luego empezar con el volumen de los brazos galácticos, que representa un mayor reto, debido a que tenemos que plantear una ecuación matemática donde pusiéramos los brazos como una ecuación de espiral logarítmica, y dándonos así que R de phi es igual a R sub 0 por Euler elevado a la K phi, donde R sub 0 equivale a aproximadamente 3 kPa y es el radio inicial de la espiral, y K equivale a 2, que es el parámetro de apertura. Luego calculamos un diferencial de longitud de arco porque queríamos pasarlo de polares a cartesianas y de cartesianas a cilíndricas, dándonos así un diferencial que es igual a R sub 0 por Euler elevado a la K phi por raíz de K cuadrado más 1 por el diferencial de phi. Luego, con esta información planteamos las integrales triples en coordenadas cilíndricas y multiplicamos por el jacobiano, o sea R, y empezamos a resolver las integrales, dándonos así que el volumen es de aproximadamente 307 kPa cúbicos, que es aproximadamente 9.0 por 10 a la 51 kilómetros cúbicos, siendo esto datos importantísimos en nuestro proyecto. Muchas gracias. Soy el estudiante Edison de la Rosa y voy a explicar cómo hicimos el cálculo del centro de masa de la galaxia elipsoidal. Tomamos la ecuación de una elipsoide, luego hicimos cambio de variable y cambio de coordenadas esféricas. Finalmente se hizo el cálculo del integral de volumen, la cual nos dio como resultado 4/3 ABC de pi. Luego utilizamos la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Y finalmente, para el cálculo del centro de masa, lo que hicimos fue utilizar las fórmulas que adquirimos dentro del curso, dándonos como resultado X centro de masa igual a 0, Y centro de masa igual a 0, Z centro de masa igual a 0, lo cual el centro de masa se encuentra en el eje coordenado 0,0,0. Para el cálculo del volumen del disco galáctico utilizamos igualmente la ecuación de una elipsoide. Hicimos pasos semejantes, cambio de variable y cambio de coordenadas esféricas.
Finalmente se calcula la integral, nos da una integral de volumen semejante, 4/3 ABC de pi. Y finalmente se reemplazan los valores de ABC, el cual para A es 2.2 kps, para B es 1.4 kps y para C es 1.2 kps. Estos valores fueron investigados, teniendo como resultado un volumen de 4.93 kps cúbicos. Un kps equivale a 3.086 por 10 a la 16 kilómetros. Entonces, intercambiamos estos valores y nos dio que el volumen es igual a 1.45 por 10 a la 50 kilómetros cúbicos. Gracias. Mi nombre es Jeremy López Andrade y le voy a presentar el modelado del proyecto mediante Python. Primero buscamos hacer una proyección en una dimensión. Para esto usamos la siguiente función que vemos aquí, donde vamos a integrar desde A hasta B de f de x de x y nos saldría un gráfico de la siguiente forma, de la imagen superior. Y para una proyección en 2D usamos un área, integramos doble en una región de f de xy en un determinante de área. Para esto podemos ver dos imágenes. La de la izquierda es con los brazos bien definidos de una galaxia en espiral, que sería nuestra función a graficar. Y en la segunda es también una galaxia en espiral, pero los brazos no están definidos. Por lo tanto, los puntos se ven muy juntos. En la galaxia de espiral normal con brazos definidos, los puntos se centran mucho más. Entonces, forman un núcleo y por lo tanto es más definido todo. Y por último, en una proyección 3D. Esta proyección ya refleja las funciones que nosotros establecimos en nuestro proyecto. Podemos ver cómo el valor va cambiando en Z, cómo tiene un núcleo que es una esfera o un elipsoide y también un disco. Aquí no se aprecia mucho, pero más luego voy a comentar las partes de esto. Y la otra sería la vista desde arriba, que vemos los brazos definidos y en este caso tiene 3 brazos y lo azul sería el disco. Se ve un poquito de amarillo y ese sería el núcleo. El código, que es lo importante. Para este código lo hicimos en Python. Usamos las librerías de MATLAB y también Access 3D para poder graficarlo de la mejor manera. Establecimos parámetros. Como podemos ver en la imagen de la derecha, tenemos un parámetro para el núcleo, que es en sí un elipsoide o en nuestro caso una esfera. Establecimos ABC, que van a ser nuestras medidas en kpc. También tenemos parámetros para el disco y parámetros para los brazos. En los parámetros para los brazos podemos hacer su radio inicial, su apertura de espiral, el número de brazos y el número de puntos que tendría el brazo. Esta correspondería a las estrellas. Y en la parte izquierda, en cambio, tenemos las funciones o lo que nos caracterizaría a nuestro gráfico. Tenemos un núcleo elipsoidal, un disco galáctico y un brazo galáctico. Y para lo siguiente vamos a ir modificando este código para ver cómo se comporta nuestra función y si realmente funciona. Modificando el código, primero cambiamos lo que son la cantidad de brazos. Cambiamos de 3 a 6 y podemos ver que en la imagen superior izquierda vemos que realmente se nota la diferencia. En la segunda lo que hicimos fue reducir el número de brazos. En la primera aumentamos a 6 y en la segunda disminuimos a 2. En la figura central podemos ver que en cambio cambiamos los parámetros que definían al núcleo. En este caso se denota que es más una elipsoide porque los parámetros fueron cambiados, que sería ese circulito amarillo. En el cuarto, mejor dicho, podemos ver que cambiamos lo que es el disco. El disco lo hicimos más cortito y por lo tanto se nota más apachurrado. Y en la última imagen, en la imagen número 5, aquí cambiamos todos los parámetros. Pusimos 2 brazos, cambiamos la cantidad de radio inicial, esto también es muy importante, por eso se ve que es más ancho. Logramos cumplir los objetivos que teníamos planteados. Logramos calcular el volumen de masa, que en nuestro caso lo separamos en 3, que era el del núcleo, el de los brazos y el del disco. También encontramos el centro de masa. Nuestro centro de masa de nuestra galaxia, o de nuestra función, en este caso, fue de 0, 0, 0. Esto es una galaxia ideal, o sea, nuestra Vía Láctea como una función ideal, ya que en la practicidad no ocurre así, ya que cuenta con un agujero negro súper masivo. Esto hace que su centro de masa cambie, ya que, como un principio de la física, el centro de masa tiende a estar donde está más concentrada la masa. Y al ser este agujero negro supermasivo, con mucha masa, hace que cambie el centro de masa, siendo en Sagitario A.
Muchas gracias.